capítulo 28, versículo 18 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Tome asiento si ustedes lo desean. Hice la introducción en el libro de Mateo porque en realidad quiero hacer una conexión en la última predicación con esta, aunque en realidad voy a predicar el libro de Tito, o sea, el primer capítulo del libro de Tito. Sí, quiero hacer una conexión con la Gran Comisión, porque hemos venido hablando acerca de la responsabilidad que tiene la Iglesia de ir a las naciones a predicar el Evangelio. Muchas veces nos olvidamos que esta es la tarea fundamental por la cual Dios estableció la Iglesia en la tierra, y es para que dé testimonio de su nombre a toda nación, a todo pueblo. Y cada uno de nosotros, en el lugar donde estemos, en la función que estemos ocupando en la Iglesia, todos y cada uno de nosotros debemos estar comprometidos con las misiones, en el que el nombre del Señor sea conocido y que el nombre del Señor sea glorificado en todo lugar del planeta. Y esta es una tarea que nosotros entendemos y que muchas veces nos animamos unos a otros para no olvidar este cometido y este propósito. Pero es verdad que el ir, es verdad que el enviar a hombres y a mujeres a predicar el Evangelio es solamente una parte de la Gran Comisión. Es el 50% de esta comisión. Porque dice, nosotros encontramos en el versículo 19, donde el Señor le dice a sus discípulos: id. Pero luego en el versículo 20 dice que enseñándoles que guarden todas las cosas. O sea, no solamente es ir, que este creo que ha sido el gran problema de la iglesia moderna, que hemos enviado a muchas personas a distintos lugares, han abierto iglesias, pero se olvidaron del 50% de la Gran Comisión, que es enseñar, que es instruir. Y por eso encontramos que muchas iglesias se han formado y hay comunidades que se han abierto, que se consideran evangélicas, pero que no conocen las Escrituras, que no conocen la palabra del Señor. Y esto es verdaderamente preocupante. O sea, cuando uno hace solamente una parte de la tarea, es casi como no hacerla. Cuando usted, por ejemplo, usted manda a su hijo a comprar o a su hija a comprar y le dice, bueno, mira, ve a comprar y tráeme, va a hacer un pastel de papas. Y le dice, bueno, ve a comprarme 1 kilo de papas, 1 kilo de carne picada, cebollas y papas. Cuando vuelve con la bolsita y usted encuentra nada más que cebollas y papas. Y dice, ¿y la carne dónde está? Me olvidé, bueno, pero igual fui. Bueno, pero falta, para realmente que esto sea productivo es necesario no solamente cumplir una parte del mandato, sino las dos partes del mandato. Y quiero decirte que en lo concerniente a nuestra salvación es mucho más importante que hacer un pastel de papa. Nuestra salvación, que fue pagada por la sangre de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, es sumamente importante el mensaje del Evangelio, y en esta tarea de predicar el Evangelio
establecer discípulos y enseñar todas las cosas, es una tarea que Satanás continuamente está estorbando esta tarea, la tarea de la iglesia. No solamente de enviar personas, sino que esas personas sean productivas y efectivas en los campos misioneros. Así que yo creo que la otra parte de la comisión la podemos observar en el libro de Tito, y los invito a que puedan abrir sus Biblias en Tito, capítulo 1. No voy a detenerme en cada versículo, aunque voy a hablar de los 16 versículos del primer capítulo, lo voy a hacer casi panorámicamente, porque entiendo de que Tito, al igual que Timoteo, fueron encomendados por el apóstol Pablo para una tarea. Ellos no son pastores. Algunos confunden pensando que Tito y Timoteo eran pastores. Son ayudantes del apóstol Pablo y ellos tienen una autoridad apostólica delegada. Pero lo importante de esto es que a Tito le es encomendado una tarea, la tarea precisamente de ordenar la iglesia de Creta. Era una iglesia gentil, una iglesia con muchos problemas, y vamos aquí a encontrarnos con la instrucción del apóstol Pablo, más bien la instrucción de nuestro Señor, el Espíritu Santo escribiendo, y allí como receptor de esta carta, Tito. Y leemos el versículo 1, y dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. O sea, Pablo está escribiendo con autoridad divina, no es un consejo humano. Él es apóstol del Señor Jesucristo y va a hablar verdades que producen cambio en los creyentes. O sea, dice que estas verdades producen, dice, de la verdad que es según la piedad. O sea, la verdad produce en cada creyente una acción, una santidad, una piedad que no es algo que es producido en los incrédulos. Los escogidos, según dice aquí Pablo a Tito, los escogidos no son personas que solamente acumulan información. Los escogidos son aquellas personas que por medio de las verdades bíblicas son transformados. Sus vidas son transformadas, sus pensamientos son transformados. Piedad es la obra de santificación que el Espíritu Santo produce en las personas a través de su palabra. La verdad y la piedad son inseparables. Si alguien escucha la verdad, es transformado por la verdad. Si alguien no está siendo transformado, es porque no está escuchando la verdad. Pero la verdad y la piedad son dos cosas inseparables. Si alguien escucha el Evangelio es poderoso para transformar. Por lo tanto, los escogidos escuchan y viven una vida piadosa. Versículos 2 y 3. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Y habla aquí nuevamente de la salvación de los escogidos. Esto no es algo nuevo. Estuvimos en un tiempo donde estuvimos recordando las doctrinas de la Reforma. Y hablamos acerca de la elección incondicional. Y pareciera para muchos de nosotros que la doctrina de la elección es una doctrina nueva. No, la doctrina de la elección es una doctrina que está desde el principio de los siglos. Dice que esto fue prometido a los escogidos desde antes del principio de los siglos. Pero también dice que esta salvación, que esta fe viene a nosotros por medio de la predicación. Por medio de la predicación. La predicación, hermanos, es central. Todas las partes de una reunión son importantes.
Pero la predicación, el momento de la predicación de la palabra de Dios es un momento sumamente importante y vital. Permítame que veamos algunos pasajes de las Escrituras. Segunda de Timoteo 4:2. Así, muy cerquita donde está usted, quizás una hoja antes. Segunda de Timoteo 4:2 dice que prediques la palabra. ¿Qué debemos predicar? Debemos predicar la palabra, o sea, no anécdotas humanas, sino debemos predicar la palabra. Predica la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La palabra de Dios. Primera de Timoteo 4:16 dice, el apóstol Pablo aquí hablando a Timoteo, le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, ¿qué va a ocurrir? Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Es mediante y durante la predicación cuando la mayoría de las personas reciben fe para salvación. Romanos 1:16. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El mensaje tiene poder en sí mismo. Esto es algo impresionante, el saber que mediante la predicación y en el momento de la predicación del Evangelio es en el momento donde muchas personas reciben salvación. Romanos 10:17. Así que la fe es ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Hermanos, por eso muchas veces nosotros le pedimos a ustedes que por favor puedan minimizar todo tipo de distracción durante la predicación de la palabra de Dios. Que pueda apagar su celular, que lo silencie, que trate de no entrar y salir de la reunión, que pueda por favor atender a sus niños. Pero no pedimos esto para que usted respete al predicador. No, pedimos que usted respete a la palabra de Dios y lo que la palabra de Dios puede hacer. Cuando nosotros abrimos las Escrituras y les enseñamos a ustedes a entender que cuando usted abre las Escrituras no está abriendo un libro cualquiera, está abriendo la palabra de Dios. Honramos la palabra de Dios y entendemos que cuando proclamamos la palabra de Dios, esta tiene poder para salvar. No es costumbre. Un maestro debe tener siempre su Biblia delante. Su Biblia. Yo le pido a muchos de ustedes que estudien en el seminario, aunque sé que usted puede usar su Biblia en el celular o en muchas otras formas. Hermanos, es un gran testimonio tener la palabra de Dios en nuestras manos. Un maestro tiene su Biblia delante de él. A veces no lo hacemos en este lugar, pero muchas veces yo he visto en escuelas dominicales donde a veces se le da para predicar el mensaje a una persona vestido de payaso. Un payaso no predica la palabra de Dios. Un maestro predica la palabra de Dios. Un maestro. Debemos honrar la palabra de Dios. Debemos respetar la palabra de Dios. Y debemos entender lo que hace la palabra de Dios y el poder que hay en la palabra de Dios. Versículo 4. A Tito, verdadero hijo, en la comunión, fe, gracias y misericordia y paz, el Dios Padre y Señor Jesucristo, nuestro Salvador.
No se sabe mucho acerca de Tito, sabemos que fue un gentil, pero por lo que dice aquí el apóstol Pablo, él fue su ayudante. Es una persona en la cual el apóstol Pablo le está delegando autoridad. Y sin lugar a duda, parece que Tito se convirtió bajo el ministerio del apóstol Pablo, por eso él le llama hijo en la fe. El versículo 5 dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El trabajo estaba apenas comenzando en la isla de Creta. Se cree que Pablo pasó por la isla de Creta cuando iba camino a Roma. Él predicó allí, se establecieron algunas iglesias, pero estas iglesias aparentemente tenían deficiencias, porque le dice a Tito que corrija lo deficiente. Y la deficiencia más grande que puede tener una iglesia es la falta de ancianos. Por eso lo manda a que establezca ancianos, porque que una iglesia tenga un anciano es sumamente importante. Vivimos obviamente en tiempos donde está muy distorsionada las figuras de autoridades bíblicas dentro de las iglesias. Más allá que luego vamos a ver que la Biblia se refiere al ministerio de ancianos, de obispos, de pastores como una sola cosa. Usted le pudiera parecer mejor llamarlo anciano o llamarlo pastor o llamarlo obispo, son características de una misma función en cuanto tiene que ver con apacentar la oveja, en supervisar, son características de una misma función. Pero en estos tiempos, hermanos, cuando nosotros vemos en modelos de iglesias que las autoridades dentro de la iglesia caen sobre figuras que no son bíblicas. No son bíblicas. Vemos, por ejemplo, en lugares que se han establecido apóstoles. Y cuando aquí el apóstol Pablo está mandando a Tito a corregir lo que estaba mal, no le dice, escucha, ve y pon apóstoles en cada... No, habla de ancianos en plural, de varias personas, no una persona. Hay iglesias que la autoridad recae sobre personas que se llaman, o no solamente en el pastor, sino en la esposa del pastor, que la llaman pastora. Eso no es un título bíblico, eso no está en ninguna parte en las Escrituras. La peor deficiencia que puede tener una iglesia es no tener líderes constituidos bíblicamente. Ese es el gran problema que hay hoy. En nuestra iglesia, desde que comenzamos, entendimos que la autoridad de la iglesia debía residir no en un solo hombre. Cuando un solo hombre es el que toma las decisiones es muy peligroso. Siempre debe haber personas de las cuales podemos tomar consejo, corrección. Comenzamos hace muchos años y desde el principio entendimos y llamamos al ministerio a distintas personas, como pastores, copastores, ancianos de la iglesia. Cometimos muchos errores. Al principio llamamos a personas que no estaban capacitadas, que quizás eran idóneas, pero eran infieles, personas que buscaban simplemente reconocimiento propio. No buscaban el bien de la iglesia. Pero a pesar de todos los errores y sufrimientos que tuvo la iglesia en decisiones quizás apuradas, nunca abandonamos un modelo que consideramos bíblico. La autoridad de la iglesia no depende de una sola persona. La autoridad de la iglesia depende sobre una pluralidad de ancianos. Aquí le dice a Tito que establezca ancianos, plural, no anciano. No le dice ve y establece un pastor, no. Dice ve y establece ancianos, plural, varios ancianos en cada ciudad. No en una ciudad, en cada ciudad de Creta, en cada ciudad. Hechos 14, 23.
Dice, y constituyeron ancianos, nuevamente plural, en cada iglesia. ¿Ves? No es solo una persona, es plural. Dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, lo encomendaron al Señor en quien habían creído. Así que la decisión de un solo hombre puede ser muy peligrosa. Debemos escuchar el consejo de otras personas, siempre en la iglesia. Y vemos ahora en este capítulo los requisitos y las características que deben tener esos ancianos. O sea, cómo, no solamente cuál debe ser el gobierno de la iglesia, sino cómo debe ser el gobierno de la iglesia. La Biblia no habla ni de papas, ni de arzobispos, ni de cardenales, sino la Biblia habla de ancianos. Primera de Timoteo 5:17, son libros que tiene ahí muy cerquita. Me encanta escuchar el ruido de las Biblias, de las hojas. Dice 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Ancianos que gobiernan bien. El gobierno de la iglesia es un gobierno de ancianos. 1 Timoteo 3, 4 y 5. Hablando también de los ancianos, dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. O sea, ancianos que gobiernen, los ancianos gobiernan la iglesia de Dios. Ahora vamos a entrar rápidamente en las calificaciones de esos ancianos y no te duermas, ¿ok? O sea, vamos a ver las características de un anciano. Y usted puede decir, ok, bueno, pero a mí no me corresponde, no me aplican a mí estas condiciones. No, escucha, presta mucha atención acerca de cuáles son las condiciones para que una persona ejerza el ministerio de anciano. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia, por no prestar atención a estas cosas, a veces pone como líder a cualquier persona. Así que marca ahí en tu Biblia y recuerda, si tú no prestas atención a estas cosas, esta situación de pasar por alto condiciones bíblicas va a hacer que la iglesia sea afectada. Así que prestemos atención aquí. Versículo 6. Dice, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. No voy a hacer un estudio exegético de cada versículo, sino que voy a resumir algunos principios nada más. Dice irreprensible. Esto es que tenga una buena reputación. Que no sea una persona que haya estado en escándalos. Una persona que merezca el respeto de las otras personas. Irreprensible. Una persona que no tenga de dónde agarrarlo. Esa es la idea de la palabra. Que no pueda ser acusado con éxito de algo. Eso es una persona. No quiere decir que irreprensible es una persona que no peque, sino una persona que mantenga el respeto de aquellas personas que están en su alrededor. Dice marido de una sola mujer. Marido de una sola mujer. Más precisamente lo que significa esta condición es tener ojos solo para una mujer. Que tus ojos pertenezcan solo a tu mujer. Obviamente que estamos hablando que sea una persona que no se haya divorciado y vuelto a casar, bueno, todo este tipo de cosas. Pero dice aquí, maridos de una sola mujer. Hijos creyentes. Hijos creyentes. Un anciano no puede ser alguien que sus hijos son un desastre. Si un líder de la iglesia tiene sus hijos de una forma escandalosa, escucha, no puedes ser anciano. Porque si no puedes enseñar a tus hijos, si no puedes discipular a tus hijos, entonces ¿cómo vas a poder discipular a la iglesia? Versículo 7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible,
como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. El anciano, el pastor, es un administrador de Dios. Dios es su prioridad. No piensa en la iglesia como suya. A mí me molesta mucho cuando me preguntan, cuando voy a algún lugar donde hay otros pastores y me dicen, ¿cuántos miembros tiene tu iglesia? La iglesia del Señor, yo no tengo ninguna iglesia. Y usted puede decir, bueno, esto es una forma de hablar. Sí, es verdad, puede ser una forma de hablar, pero yo a veces escucho a otros pastores. Estaba escuchando ayer a un pastor que decía, yo desde aquí te imparto una bendición. Te imparto una bendición. O te imparto una maldición, no sé qué cosa. O sea, el vocabulario no es el vocabulario de un administrador. El vocabulario parece de alguien que es el dueño de la iglesia. El anciano, el pastor, es un administrador. No soberbio. Cada creyente, y por cierto cada líder en la iglesia, debe pelear la batalla contra el egoísmo carnal, contra la realización del ego y contra la gloria personal. No iracundo, o sea, una persona que no se enoje fácilmente, como suelen decir ahí, que tenga la mecha corta, que sea de pocas pulgas. No se puede, un líder iracundo, o sea, le puedo asegurar, no, que se necesita mucha paciencia, ¿no? Mucha paciencia, ¿amén? Entonces, alguien que se enoja fácilmente no puede ser un líder de la iglesia. No dado al vino, bueno, se entiende, ¿no? No dado al vino, una persona que inclina mucho el codo, ¿no? Un líder debe estar gobernado por la palabra del Señor. Satanás es astuto. Satanás constantemente está buscando dañar la iglesia y los líderes deben tener una mente despejada para cuidar el rebaño, para cuidar la iglesia. No dado al vino, pendenciero, personas que tienen broncas con todo el mundo, peleados con todo el mundo. No puede ser un líder de la iglesia. No codicioso de ganancias deshonestas. Un hombre sin escrúpulos, ¿no? Alguien que está tratando de enriquecerse con la predicación del Evangelio. Esa persona está descalificada. Y ahora vienen algunas características positivas. Versículo 8. Dice que debe ser hospedador. Dice, si no hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Hospedador. Esta quizás no sea una condición muy valorada en este tiempo, dado que cuando el apóstol Pablo le escribe aquí a Tito, las circunstancias de la sociedad hacía que no hubiesen hoteles para hospedarse. Cuando un predicador iba a una ciudad, era necesario que los hermanos lo hospeden en su lugar, que le dieran sustento, que le dieran abrigo, que le dieran un refugio. Por eso la condición de que un líder debe ser hospedador, pero también hoy en el sentido que un anciano debe ser alguien que está dispuesto a compartir el tiempo, dispuesto a compartir con otras personas su tiempo, su intimidad, consejo, la palabra del Señor. Amante de lo bueno, o sea, ¿cuáles son sus entretenimientos? ¿En qué está invirtiendo su tiempo? Debe ser amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Muchas condiciones. En fin, debe ser una persona que ha aprendido el dominio propio. No el demonio propio. El dominio propio. Una persona que tiene dominio propio. Proverbios 25.
28. Dice, como una ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Una persona que es manejada por sus sentimientos, por sus estados de ánimo, no es una persona que pueda dirigir la iglesia. Versículo 9. Retenedor de la palabra fiel. Qué importante esto, ¿no? Retenedor de la palabra fiel. Tal como ha sido enseñada. Para esto es necesario estudiar. Si yo quiero retener la palabra fielmente, tal como ha sido enseñada, entonces eso significa que yo debo ser una persona que estudia y que retiene. El líder es una persona que no busca revelaciones particulares en la Escritura, sino que busca la palabra del Señor para poder alimentar a sus hermanos. Así que, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñado, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. O sea, debe conocer bien su Biblia. Debe saber la diferencia entre sana doctrina y una doctrina errada. Debe saber cómo usar las Escrituras. Segunda de Timoteo 3:16. Dice, toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. La Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios tiene poder. Un hombre debe conocer, un líder, un anciano, debe conocer bien la palabra. Debe poder refutar a otras personas. Debe poder refutar las doctrinas erradas, las herejías, muchas hoy. A veces nosotros escuchamos a personas creyentes que tienen posturas antibíblicas simplemente porque la escucharon en otro lugar. Y es necesario hablar con esas personas y es necesario a través de las Escrituras mostrarles qué es lo que la Escritura dice. Para eso es necesario conocer las Escrituras. Debe tener la capacidad de defender la fe con las que lo contradicen. Y qué mejor que un anciano para conocer su Biblia. Y esta es la razón, el versículo 10 nos da la razón por la cual necesitamos hombres así. Versículo 10. ¿Por qué? Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Ahora entendemos por qué es tan importante tener personas preparadas dentro de la iglesia. Aquí dice que había una falta de orden en la iglesia y a quién le tocaba corregir esas falencias, a los ancianos. Los ancianos eran los que tenían que establecer el orden en la iglesia. Contradice los contumaces, que son personas que no respetan la autoridad. Contumaces son los rebeldes, los murmuradores, los que siempre tienen un problema, los que siempre quieren prosperar con su propia idea y terminar haciendo su propia voluntad, los contumaces. Por eso muchas veces cuando hay personas así, ¿quiénes son los que deben actuar? Los ancianos son los que deben corregir. Son los que deben establecer el orden en la iglesia. Versículo 11. Hablando nuevamente de estos incrédulos que estaban dentro de la iglesia, dice, a los cuales es preciso tapar la boca. ¿Con qué? ¿Con una papa? ¿Tapamos la boca? Es necesario taparle la boca. Porque trastornan, dice que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Hay personas que pueden dañar mucho a la iglesia, que pueden trastornar la fe de muchas personas,
que pueden afectar a muchas familias. Hay personas que pueden poner en peligro la vida espiritual de muchas personas. Y esto debe ser corregido. Y esto debe tener un fin puesto por los ancianos. Y dice que buscan ganancia deshonesta enseñando errores. Hay muchas personas dando vueltas enseñando doctrinas erradas como la doctrina de la prosperidad. Hay personas que andan diciendo que para que usted prospere económicamente debe darle dinero a ellos. Y de esa manera son personas que pervierten la fe, que enseñan por ganancias deshonestas. Y en verdad la Biblia sí habla de una prosperidad, pero no tiene que ver con darle dinero a ningún predicador. La Biblia habla de prosperidad para aquellos que siguen al Señor, que son fieles al Señor, que temen al Señor. Esa es una prosperidad bíblica y no siempre es material. Versículo 12. Dice uno de ellos, su propio profeta, se cree que es Epiménides, este profeta. La Biblia no nos dice, pero se cree que es un profeta de la isla de Creta. Dice, su propio profeta dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Lindo profeta que tenían, ¿no? O sea, describe ahí lo que es la sociedad de los cretenses. Creta era una isla relativamente pequeña, o sea, tenía 11 kilómetros por 52 kilómetros de largo. Lo que sucedía es que Creta había sido habitado por muchos piratas y la sociedad se había corrompido mucho. Es más, ellos creían que mentir era una virtud. Era una sociedad muy corrupta. El versículo 13 dice, el apóstol Pablo le dice, y este testimonio, lo que decía este profeta, no es que es mentira, es verdad. O sea, no está diciendo que todo lo que decía este profeta era verdad, pero acerca de esto, que eran malas bestias, mentirosos, y glotones y ociosos, dice, esto es verdad, esto es verdadero. Por lo tanto, manda que los ancianos que hagan, dice, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Sanos en la fe. Y obviamente el apóstol Pablo está reconociendo lo que es la cultura de allí, de Creta. Creta era una de las ciudades menos civilizadas de ese entonces, o sea, mucha inmoralidad, mucha delincuencia, mucho engaño, y lamentablemente los hermanos estaban trayendo esas costumbres dentro de la iglesia. Cicerón declara, o sea, un escritor, dice, los cretenses consideraban que la piratería y el vandalismo eran honorables. Algún otro escritor, algún otro griego de la época, consideraba que como la isla de Creta no tenía bestias salvajes, no había fieras salvajes, los propios cretenses eran las bestias salvajes. Y a veces, hermanos, las personas reaccionan culturalmente, como han sido educados o como han sido criados. Hay personas que han vivido o tienen una cosmovisión mundana acerca de la vida y llegan a la iglesia y siguen con esas ideas. Incluso no siempre con cuestiones mundanas, muchas veces con costumbres. Muchos de los que están aquí vienen de diferentes iglesias y con distintas enseñanzas. Pero hay muchas de las enseñanzas que las personas traen que no son bíblicas,
que simplemente son una forma de cultura y que muchas veces esperan que se respeten en otros lugares. Y el anciano tiene la responsabilidad de poder enseñarle a esas personas la diferencia de lo que es una cultura, una tradición, de lo que es bíblico. Versículo 14. No atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Vuelvo a repetirlo. No atendiendo a fábulas judaicas, o sea, a costumbres de los judíos, a dichos de los judíos, ni a mandamientos de hombres. O sea, nosotros no debemos sujetarnos, en este caso le está diciendo, ¿no tenemos que sujetarnos a las costumbres judías? Hay muchas personas que están remontando esto en la iglesia, lo he nombrado otras veces. Usted entra en una iglesia y ve personas danzando, no se sabe si está en Israel o si está acá en la iglesia, con shofar, algunos usan hasta kipá, esas son costumbres judías, hermanas, o sea, y hermanos, ¿no? O sea, nosotros no, la iglesia no está constituida ni por costumbres judías, ni por dichos de hombres que se apartan de la verdad. O sea, seguir estas cosas es peligroso. La iglesia no puede ir detrás de pensamientos de personas, ni de costumbres humanas. La iglesia no puede estar guiada por fábulas, por falsos maestros que no se enfocan en la palabra de Dios, echando la doctrina bíblica a un lado y enseñando otras cosas que no tienen fuente bíblica. Y los fariseos, bueno, usted sabe, hicieron cosas semejantes. Mateo, vamos a ir ahí, Mateo 15. Mateo 15, 11, el Señor hablando de las cosas que contaminan y hablando de los ritos y las costumbres. Los judíos tenían muchas costumbres, se lavaban muchas veces las manos. Creían que se mantenían puros de esa manera. Tenían muchos problemas con lo que se debía comer y lo que no se debía comer. Y el Señor, resumo, el Señor dice en el capítulo 15, en el capítulo 15, sí, versículo 11, no lo que entra en la boca contamina al hombre. ¿Qué es lo que contamina al hombre? Mas lo que sale de la boca, esto es lo que contamina al hombre. Primera de Timoteo 4:1. ¿Dije bien? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¡Wow! ¿Qué son doctrinas de demonios? Personas que van a sacrificar bebés, supongo yo. Doctrinas de demonios, suena muy fuerte. No, no es eso, escuche. Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes, los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Hablamos este jueves con el grupo de varones. Estamos hablando acerca del matrimonio, pero no sé por qué siempre terminamos en otro lugar. Y terminamos hablando de lo que se podía comer y lo que no se podía comer. Y muchos de nosotros hemos aprendido, como un hermano lo decía, acerca, por ejemplo, de no comer sangre y no comer morcilla y no comer... Y digo que está bien, o sea, no tengo nada con lo que sea una cuestión de conciencia de cada persona. Pero cada uno de nosotros, sí, la responsabilidad de anciano, de maestro y de pastor, es que debemos enseñarle a las personas que de ninguna manera debemos de poner nuestras costumbres o nuestros pensamientos porque un hombre nos diga algo. Pero cuando la palabra de Dios lo dice, entonces yo debo de poner mis pensamientos.
porque todos nuestros pareceres deben someterse a la palabra de Dios. Cada uno de nosotros no puede tener una distinta forma de pensar o parecer. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, tengan todos una misma forma de pensar y una misma forma de parecer. ¿Qué forma de parecer? ¿La que me parece a mí? No, lo que a Dios le parece. La Escritura es nuestra autoridad. Entonces, muchas veces cuando usted hay algo que no entiende, aquí en esta iglesia hay pastores, hay maestros, hay ancianos, a los que usted puede recurrir y puede confiar porque son personas formadas, que a través de las Escrituras podemos diferenciar entre lo que es una norma bíblica y lo que es una costumbre humana. Es muy importante esto, porque las iglesias están llenas de costumbres humanas. Las iglesias están llenas de líderes que enseñan las cosas que se le vienen a la cabeza. Entonces, es importante, hermanos, poder tener hombres preparados que conozcan las Escrituras. Versículo 15, terminando ya. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. O sea, están dentro de la iglesia, pero dice aquí que son incrédulos. Por eso ponen sus confianzas en ritos, en costumbres, en formas. En vez de poner su confianza en la palabra de Dios, que es poderosa para salvarnos, es poderosa para instruirnos, es poderosa para capacitarnos, tienden las personas en poner su confianza en las costumbres, en las formas. Dice aquí que personas que creyeron que los ritos y que las prohibiciones eran algo que iban a edificar la iglesia. No, nada que es bíblico puede edificar la iglesia. Que no sea bíblico, perdón, puede edificar la iglesia. Estos pensaron que siguiendo las tradiciones estarían seguros, pero no se estaban dedicando a lo que debían dedicarse, y esa es la palabra de Dios. Sus conciencias estaban corrompidas porque no eran informadas sus conciencias por la palabra de Dios. Es la palabra la que debe modificar nuestras conciencias. Versículo 16. Terminando. Dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Como Cristo dijo, no es muy difícil saber cuando una persona da frutos. Es suficiente ver a la persona. Segunda de Timoteo 3:5 dice que tendrán apariencia de verdad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, a estas personas evita, ¿no? Les cuento una ilustración. Un hombre se gozaba de cuán hermoso cantaba su canario. Lo cuidaba mucho, lo tenía dentro de su casa. Y cada día disfrutaba del canto de ese pájaro. Llegando la primavera, él creyó que iba a ser bueno que pudiera sacar al ave al fondo de su casa, donde pudiera disfrutar más del sol y del aire. Así que lo llevó y lo colgó en el árbol de atrás. Pero rápidamente o prontamente, cuando el canario comenzó a cantar, hubo gorriones que comenzaron a acercarse. Y el canario comenzó a contagiarse del chillido vulgar que tienen los gorriones. El canario comenzó a copiar, y esto es cierto, usted sabe que si usted tiene un canario y lo pone al lado de un pájaro que canta mal, se arruinó esa ave. Entonces el canario rápidamente comenzó a copiar cómo cantaban sus vecinos gorriones,
Cuando su dueño se dio cuenta ya era demasiado tarde. Ya ese ave nunca más iba a cantar como cantaba. Y lamentablemente a muchos cristianos le pasa lo del canario, que por juntarse con otras personas, por escuchar lo que dicen, cómo hacen y cómo en lo que invierten su tiempo, dejan de adorar a Dios, dejan de glorificar a Dios con sus vidas. Y el apóstol Pablo dice, ¿sabes? Hay personas que nosotros debemos evitar, porque muy pronto vamos a comenzar a copiar su forma de actuar, su forma de pensar. Hermanos, debes buscar a los tuyos y debes estar con los tuyos. Dice la Escritura, me rodearán los justos y me será propicio. Y esta también es una tarea de los ancianos, de enseñarle a la congregación que busque de tener comunión con los hermanos, de pasar tiempo con los hermanos, tener comunión con los hermanos. Y termino pensando en que uno de los mayores problemas que tiene hoy la iglesia es la falta de líderes, o quizás la falta de líderes formados. Hay muchas personas ocupando lugares de ancianos en las iglesias que son vulgares, que son indoctos. Y uno podría decir, bueno, no hay problema. Sí, es el gran problema de las iglesias. Es el gran problema. Personas que de repente quizás estaban en una iglesia sana, en una iglesia bíblica, pero cuando se dieron cuenta de que no iban a cumplir nunca los requisitos para ser nombrados ancianos, decidieron hacer divisiones y se fueron con un grupo de personas y abrieron una iglesia, quién sabe dónde. Bueno, yo sé dónde, en la esquina de mi casa. ¿No? Iglesias frente a otras iglesias. Una de las cosas más obvias que debe tener un ministro es la ética. Ética. Cuando nosotros comenzamos a orar por la iglesia y esperando que Dios nos llevara al lugar donde poder plantar una iglesia, me acuerdo que contábamos las cuadras. No podíamos estar, éticamente una iglesia no puede estar a menos de 7 cuadras de otra iglesia. Y a nadie, por ética, se le hubiese ocurrido poner una iglesia frente a la otra. Eso no lo hacen ni los mundanos. Es de muy mal gusto si usted tiene un negocio que le pongan el mismo negocio enfrente, ¿o no? ¿Sí o no? Eso se llama ética. Y mucho menos eso ver dentro de cristianos. Pero se ha perdido la ética, se ha perdido la formación. Los líderes que están a cargo de las iglesias son personas que son peores que mundanos. Y ese es un gran problema para la iglesia hoy. Un gran problema. Hay personas que dicen que tienen un llamado, que han recibido un llamado para abrir una iglesia al frente. Yo digo, ok, tienes un llamado, pero ¿quién te llamó? ¿Quién te hizo ese llamado? ¿Dios? Lo dudo. Lo dudo. Así que, bueno, vemos aquí esta característica como los de los cretenses. Termino con otra ilustración. Un hombre va a poner un negocio y pone en su cartel, aquí se vende pescado fresco. Su primera clienta es una señora y la señora le dice, señor, me parece que es innecesario que el cartel diga aquí. Es el negocio, sabemos que usted está vendiendo aquí el pescado, así que es innecesario que usted ponga aquí se vende. Así que el hombre le pareció razonable y le borró la palabra aquí. Entonces quedó, se vende pescado fresco. Vino otro señor
Dijo, Señor, ¿no le parece demasiado obvio que aquí se está vendiendo el pescado y no que se regala? Es una obviedad que usted ponga se vende. Obviamente que se vende. Todos sabemos que el pescado aquí se vende. Así que el Señor agarró y quitó la palabra se vende. Quedó pescado fresco. Vino otra persona y le dijo, disculpe. Fresco, es obvio que el pescado es fresco. Usted vende pescado que no es fresco. No, el pescado es fresco. Entonces, o sea, ¿para qué poner pescado fresco si usted es el único pescado que vende fresco? El hombre dijo, tiene razón. Así que solamente dejó en su cartel pescado hasta que vino otra persona y le dijo, disculpe, ¿no? Con el aroma que hay aquí, es obvio que usted vende pescado, ¿o no? No podría vender otra cosa. Y dijo, es verdad, tiene razón. Así que quitó pescado. Y a partir de ese momento, ese hombre decidió que lo que él estaba haciendo en ese lugar iba a ser bien conocido simplemente por el aroma que salía de ese lugar. Hermanos, tú le puedes poner cualquier cartel a la iglesia, pero lo único que importa de la iglesia es el aroma de Cristo que llevamos fuera de este lugar. Así debemos ser conocidos, no por carteles, sino por lo que somos. Y esto depende en gran parte, hermanos, del liderazgo de nuestras iglesias. Usted sabe, nosotros oramos mucho porque de este lugar se levanten hombres y mujeres, personas que sean maestros de la palabra, maestros de la palabra de Dios, invertimos mucho esfuerzo en eso. Mucho esfuerzo. Creo que cada uno de los que tenemos responsabilidades en la iglesia somos hombres simples. Queremos ser, por lo menos yo, hermanos. A mí me gustaría ser un predicador como lo fue Juan el Bautista, como lo fue el apóstol Pablo. Ser un hombre de oración que busca la palabra del Señor y poder compartir con denuedo la palabra del Señor, que es poderosa para transformar a toda persona. Y que cada uno de ustedes pueda tomar esta responsabilidad de formarse, para ser utilizados adecuadamente en las manos del Señor. Le animo a que lo haga. Amén, a que lo haga. Y debemos responder al llamado de la Gran Comisión. Esto es enviando a hombres, enviando a mujeres al campo misionero. Pero esos hombres y esas mujeres deben ser hombres y mujeres que cumplan los requisitos bíblicos. Que sean hombres aprobados y mujeres aprobadas, conocedores de la palabra. Que sean personas que puedan pararse detrás de los púlpitos y decir, así dice el Señor, abriendo sus escrituras. Y no diciendo así dice el Señor y después diciendo lo que se le viene a la cabeza. Así que podamos responder, tanto enviando a personas, pero enviando a personas formadas y aprobadas para ser ministros. Ore por eso, oramos por eso, ¿no? Y que el Señor nos permita seguir trabajando en ese sentido. Amén. Padre, gracias te damos por este tiempo, gracias por tu palabra. De ninguna manera, Señor, me siento apto como para poder mostrarme como un ejemplo, al contrario, Señor, tu palabra me ha avergonzado y he visto cuánto